En esta clase hablaremos sobre uno de los conceptos más importantes y más polémicos en la química, pues tiende a confundir a muchos de ustedes como estudiantes, y es el concepto de átomo, compuesto y en especialmente de ion. En videos anteriores logramos identificar un átomo y un compuesto y sabíamos contar cuántos átomos y cuántos compuestos habían en determinados ejercicios. Recordemos lo que habíamos visto. Habíamos visto que este átomo de carbono, que es un átomo solito, y este átomo de oxígeno se pueden unir para formar un compuesto, y que en este compuesto existen lo que son tres átomos, dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. ¿Por qué dos? Porque este subíndice me indica la cantidad de átomos que existen en este compuesto. También puede haber el caso de que un compuesto químico como este posea un coeficiente, y ese coeficiente me indica la cantidad de moléculas que existieron. Es claro que en química vamos a manejar unos conceptos muy importantes, como lo son lo de las cargas. Cuando hablamos de cargas tenemos que irnos enseguida al concepto de ion. Y para saber de ion en química utilizamos mucho los elementos, como por ejemplo las cargas positivas siempre las asociamos a los protones, mientras que las cargas negativas las asociamos a los electrones. Sin embargo, en química, hablando de relaciones, solamente se habla de intercambio de electrones más no de protones, puesto que estos se encuentran dentro del átomo como tal y por lo tanto no se pueden acceder a él fácilmente. El concepto de ion como tal tiene una particularidad, es decir, que tanto un átomo como un compuesto puede poseer una carga positiva o negativa. Ahora bien, cuando se habla de carga positiva, no tengo que irme al concepto de que tiene más o menos protones. No, solamente estamos hablando de electrones. Ahora, los iones, que se clasifican en dos de acuerdo a la carga, son: cuando poseen cargas positivas se llamarán cationes, mientras que si poseen carga negativa se llamarán aniones. Y aquí observamos una serie de ejemplos que les ayudará a entender el proceso. Por ejemplo, vemos aquí el átomo de cloro. Este átomo de cloro es un átomo, pero tiene la particularidad que tiene un símbolo negativo. Por lo tanto, aquí me estoy haciendo referencia al ion del cloro, en específico al anión del átomo del cloro. Por otra parte, tenemos aquí el átomo de sodio, pero tiene la particularidad de un signo positivo. Por lo tanto, estoy hablando especialmente del catión del átomo de sodio. Igualmente para el hierro, que posee tres positivos, estamos hablando del catión del hierro. El selenio, que posee también dos negativos, estamos hablando entonces del anión del selenio. Si se dan cuenta, estos son simplemente átomos, pero también existe la posibilidad de que estén compuestos formados por dos o más átomos que posean también una carga tanto negativa como positiva, como por ejemplo este compuesto formado por un átomo de nitrógeno y cuatro átomos de hidrógeno vea una carga positiva, o sea que este sería en este caso un catión. Por otra parte, aquí vemos un compuesto que está formado por dos átomos de oxígeno y uno de azufre que posee en sí una carga negativa. Todo esto son tanto compuestos como átomos, pero se caracterizan en una familia llamada iones, que pueden ser tanto positivos o negativos. Ahora, el dilema más importante y de la química, que hay que aprendérselo porque es bastante confuso, es cuando hablamos de compuestos. Los compuestos que se han formado por dos o más átomos como tal, siempre tienen que estar en un equilibrio de carga. Y ese equilibrio de cargas quiere decir que tengan tanto las partes positivas como las partes negativas en igual cantidades. Cuando hay una pérdida o una ganancia de eso, se modifican enseguida las cargas. Pero hay que tener cuidado con esta aclaración. Como estamos utilizando solamente electrones, de que damos o recibimos electrones, hay que tener mucho cuidado, porque cuando la carga de un compuesto es una carga positiva, quiere decir que ha perdido electrones, mientras que si un compuesto tiene la carga negativa, quiere decir que ha ganado electrones. Por eso se les decía anteriormente que cuando hablamos de más y menos,
Olvídense de la palabra protones porque no hay intercambio de protones. Solamente que cuando la carga es negativa, si ambos estaban en igual proporciones, quiere decir que le han quitado prácticamente electrones y la carga positiva ha sobresalido. Sin embargo, si las dos cargas eran iguales y ha sobresalido la carga negativa, quiere decir que el átomo ha recibido electrones. Y este concepto es muy importante para entender más adelante o hallar lo que se denomina los estados de oxidación.